Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz, el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Damos gracias en este día viernes. Una semana más está finalizando, jornada laboral para muchos hermanos y para los que estamos en las labores cotidianas. El Señor viene a invitarnos este día, una vez más, a estar atentos y a escuchar su palabra. Que este día la tomamos del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 26 al 37. Gloria a ti, Señor. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en la barca y llegó el diluvio y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas. Pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día, el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas, y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida, la perderá, pero el que la pierda, la conservará. Les digo que en aquella noche, de dos que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces, ¿dónde ocurrirá eso, Señor? Y él les contestó, donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Infinitamente gracias, Padre. Una vez más vienes a exhortarnos, vienes a hablarnos al corazón, vienes a hacernos ese recordatorio que diariamente nosotros tenemos que estar atentos a tu voz. Esa invitación es a estar siempre vigilantes en nuestra vida. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, porque nos invitas a estar siempre comunicándonos contigo, Señor. Gracias. Amadísimos hermanos, hoy la palabra del Señor viene una vez más a recordarnos ese momento en el cual Él ha prometido regresar. Tan cierto como que el sol sale cada día, es que el Hijo del Hombre vendrá. Pero ¿en qué momento de nuestra vida vendrá el Señor? Esa es la interrogación que ahora cada uno de nosotros vamos a hacernos. Muchas veces esta palabra es utilizada por aquellas personas que tratan de infundir miedo, que tratan de infundir temor para que se vuelvan a Dios. Pero el Señor no pretende eso. El Señor pretende que estemos atentos, que estemos alertas, porque para aquellos que estamos ya en un caminar con Jesús, estos momentos no van a ser momentos para que nos volvamos llenos de miedos o vivamos en una angustia. Es para que cada uno recordemos la importancia de estar siempre viviendo en esa gracia a la cual Él nos ha llamado. El Señor hoy en este día viene a recordar dos momentos que en las Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, se ve como una catástrofe grande que vino sobre aquellos pueblos que cayeron en un pecado abominable a los ojos de Dios. En el capítulo 7 del Génesis y en el capítulo 19.
también del libro del Génesis. Se nos habla de esos dos momentos, tanto del diluvio, en el cual Noé fue el único con su familia, sus hijos, su esposa, que se pusieron a salvo porque estaban atentos a la voz de Dios. Y Noé fue encontrado justo a los ojos de Dios, y por eso le habló a él, y él exhortaba al pueblo. Así también a nosotros. El Señor nos manda siempre a personas, hermanos, que vienen a exhortarnos, que vienen a enseñarnos, que vienen a invitarnos a un cambio de vida, que vienen a invitarnos a que cada uno de nosotros volvamos a Dios, que Él está atento a cada una de nuestras necesidades y a ese arrepentimiento que quiere que nosotros tengamos, pero que no lo tengamos con ese temor, por miedo a morir, sino que lo tengamos por amor a Él. ¿Qué padre de familia quiere que sus hijos le tengan miedo antes que amarlo? Así es nuestro Padre Celestial. Él no quiere infundir temor en sus hijos. Él quiere que sus hijos lo amen. Y como consecuencia de ese amor, que haya un diálogo cada día con Él. A eso lo que nosotros llamamos esa oración. Cuando estamos en oración es porque estamos atentos a la voz de Dios, a lo que Él quiere decirnos a través de los acontecimientos. Así también nos señala aquel momento en el que aquella ciudad de Sodoma iba a ser destruida. Y se buscó entre todos los habitantes si habían hombres o mujeres que fueran justas y no se encontraron. El Señor viene a recordarnos que tal como en aquellos tiempos está sucediendo ahora. Preguntémonos cada uno de nosotros si el mundo en el que estamos viviendo no es igual al que en ese tiempo se vivía. Aquí se nos habla que en estas ciudades lo mismo comían, bebían, se casaban, construían casas. Eso no era pecado, eso no era lo malo. Lo malo que era es que vivían de espaldas a Dios, vivían en indiferencia hacia los mandatos y preceptos de Dios. Ese es el pecado que el Señor muchas veces nos señala. Porque a qué padre le gusta que su hijo lo ignore, que no sepa nunca escucharle, que no quiera saber nada de él. Muchas veces la palabra de Dios nos exhorta precisamente a eso, a que no vivamos en una vida de indiferencia espiritual. Y a aquellos que ya hemos tenido un encuentro con el Señor, que sepamos valorar la grandeza de ese amor de Dios que se nos fue dado en Jesucristo nuestro Señor. Fue Él el que vino a revelarnos todo el amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo, nos dice la palabra, que nos dio a su mismo Hijo para que creyéramos en Él. Y creer en el Señor es eso precisamente, hacer vida a su palabra. Hoy se nos exhorta a que estemos atentos. Atentos porque muchas veces aquellos que están a nuestro lado viven en indiferencia. Se habla de una mujer que está con otra mujer moliendo juntas y una será llevada y la otra será quedada. Se nos habla de aquel hombre que estaba en la azotea. En las ciudades de Palestina se acostumbraba en aquel tiempo a hacer una especie de azotea, como una terraza, por la cual se accesaba por fuera de la casa, por medio de escaleras. Y a eso se está refiriendo el Señor, que a lo mejor si estaba en esa azotea, que no entrara a su casa, porque no era necesario entrar para acceder a ese lugar a donde las tenía, esas cosas. Que no entrara, que no tratara de llevar nada, ni de sacar nada. Y nos pone como ejemplo a la esposa de Lot. La esposa de Lot miraba hacia atrás cómo se destruía aquella ciudad. Y a nosotros,
¿A qué nos está invitando el Señor ahora? ¿Qué es lo que dejamos atrás y de lo cual nos está costando desprendernos? ¿Cuál es esa comodidad? ¿Cuál es esa indiferencia? ¿Cuáles son esas situaciones de nuestra vida en la cual antes vivíamos y a la cual el Señor no quiere que miremos hacia atrás? Porque Él mismo nos dice en su palabra, el que pone la mano sobre el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Hoy el Señor viene a exhortarnos, a que estemos atentos a las señales de los tiempos. Porque en ese tiempo el Señor ponía como ejemplo a estas dos familias, tanto la de Noé como la de Lot, que eran a los únicos a los que el Señor encontró en diferentes tiempos. Fueron muchas generaciones de por medio, diferentes que había. Por eso para nosotros hoy en este día la palabra es actual. La palabra hoy viene a exhortarnos y a decirnos que tenemos que estar siempre atentos. ¿Y cómo vamos a estar atentos? Viviendo en la vida de sacramentos, en la vida de oración. Eso no quiere decir que no vamos a tener una vida de familia, que no vamos a tener un trabajo, que no vamos a hacer una vida social sana. Todo eso es lícito y es bueno y al Señor le agrada que nosotros convivamos como comunidad, como pueblo, como iglesia, pero que no seamos indiferentes a la palabra de Dios, que no seamos indiferentes a los preceptos de Dios. Es aquí donde el Señor quiere llevarnos, a que como pueblo, que como familia caminemos todos juntos y que si alguno de todos nuestros seres queridos no está caminando con nosotros, lo exhortemos, lo animemos, lo ayudemos si es necesario a levantarse de ese estado de vida en el que se encuentre. Pero si él se resiste y quiere vivir de espaldas hacia Dios, que no detengamos nuestra vida, que no la frustremos nuestra vida de fe, porque vivir en la fe es vivir poniendo la mirada en Jesucristo y es a Él a quien tenemos que seguir. Nos duele muchas veces que nuestras familias no nos acompañen, que no vengan caminando con nosotros. Pero el Señor nos está diciendo, no miren hacia atrás, no vean hacia adentro. Ustedes busquen la vida y disciernan el signo de los tiempos. Tenemos que aprender a discernir qué tiempo estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. ¿Acaso ahora no mereceremos ese castigo como llegó en aquel tiempo? ¿O consideramos que somos más justos o más santos como sociedad, como países, incluso como comunidades, como iglesia, que los de ese tiempo? Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para saber discernir cuál es su voluntad y cómo debemos de vivir para poder nosotros también llegar con Él un día cuando Él venga, alzar nuestras manos, alabarlo y bendecirlo y darle gracias porque nos ha permitido poder caminar con Él durante este tiempo. El reino de Dios está con nosotros. Jesús es el reino de Dios, es el evangelio vivo, es el reino de Dios que mora en nosotros y vive entre nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.